Bien. Listo. Entonces, como les decía, pues esta primera parte vamos a abordar lo que son las infecciones, ¿listo? Las infecciones del sistema nervioso. Inicialmente, pues vamos a abordar las infecciones de tipo bacteriano. Y pues ya después que abordemos este tema, comenzamos con las infecciones de tipo viral. Entonces, en esta primera parte, pues hay que mencionar algunas particularidades genéricas de las infecciones de tipo bacteriano para el sistema nervioso. Lo primero, pues, que hay que aclarar es la nomenclatura, y acá hay que mencionar que en general cualquier infección, sea de tipo viral, bacteriano, parasitario, cualquier infección va a causar dos tipos de lesión a nivel del sistema nervioso. Entonces las infecciones van a causar inflamación y van a causar necrosis, ¿no? Y sobre esto, pues vamos a inferir la nomenclatura para referirnos justamente a estas patologías. ¿Bien? Entonces, para referirnos a las inflamaciones, nuevamente recordemos como en patología general nos enseñaron, utilizamos el sufijo itis. ¿Sí? Itis, con inflamaciones del encéfalo, entonces utilizamos encefalitis. ¿Sí? Ahí está. Y para referirnos a la necrosis utilizamos el sufijo malasia. Entonces, la necrosis del encéfalo la vamos a llamar una encefalomalacia. Fíjense, encefalitis, inflamación, encefalomalacia, necrosis. Bueno, lo mismo ocurriría para el caso de la médula. Entonces, pero en la médula obviamente no usamos la palabra encéfalo, sino utilizamos la palabra mielo. Entonces, mielitis es una inflamación de la médula espinal y mielomalacia es una necrosis de la médula espinal. Y entonces esa primera nomenclatura inicial, ¿listo? Itis, inflamación, malacia, necrosis. Encefalitis, encefalomalacia, mielitis, mielomalacia. En algunos casos, cuando corresponda, también ustedes van a escuchar que se utilizan estos términos. Se utilizan el término polio y leuco. ¿Bien? Entonces, aclarando, polio es de la sustancia gris, ¿listo? Leuco es de la sustancia blanca. Simplemente pues son términos que se utilizan para ser más precisos en definir una lesión y decir si está en la sustancia gris o en la sustancia blanca. Entonces, por ejemplo, la famosa poliomielitis de las personas se refería a una inflamación de la sustancia gris, porque polio es de la sustancia gris, ¿no? Poliomielitis, una inflamación de la sustancia gris de la médula. Las personas usualmente ocurría. Y leuco. Entonces, si polio es gris, el leuco es blanco, entonces leucomielitis sería una inflamación de la sustancia blanca, como pasa en algunos casos en equinos cuando consumen ciertas plantas tóxicas. Polio gris, leuco blanco. También pues recordemos que acá pues hay una aclaración muy pertinente con respecto a las meninges. Pues el término utilizado para indicar una inflamación de las meninges es una meningitis, ¿no? Más, sin embargo, pues recordemos que nosotros tenemos tres tipos de meninges. Entonces tenemos inicialmente la más externa, que es la duramadre o paquimeninge. Entonces vamos a tomar las ellas siempre como sinónimos, ¿no? Duramadre o
paquimeninge. Ellas dos. Y por otro lado tenemos las leptomeninges. Entonces, las leptomeninges incluye la aracnoides e incluye la pía madre. Entonces, paquimeninges solo una, pero leptomeninges son dos. Entonces, cuando hablemos de leptomeninges, entonces aracnoides y pía madre, recordemos que pues esta nomenclatura se le atribuye porque ellas dos por lo general van juntas en la mayoría de su recorrido. Comparten parte de su estructura, en lo que se refiere a que pues en el tejido conectivo en parte es compartido por la aracnoides y la pía madre. Comparten irrigación, es decir, que pues el flujo sanguíneo es similar entre los dos, pues además de que comparten pues su localización anatómica precisa. Eso quiere decir que en la mayoría de los casos, por lo general, digamos, cuando se traumatiza una de ellas dos, la aracnoides, también se traumatiza la pía madre y viceversa. Cuando hay una hemorragia de una, también afecta a la otra. Cuando hay una inflamación de la una, también hay una inflamación de la otra. Entonces, por eso es que funcionalmente se entienden como una sola estructura, estas dos meninges, las dos de adentro. Es muy, pero muy raro, son muy raras las patologías que llegan a afectar a una leptomeninge y no a la otra, porque por lo general se afectan las dos de manera simultánea. Eso debe tenerse bien presente. Entonces, sobre ese orden de ideas, la inflamación de las meninges, ustedes pueden utilizar el término meningitis y está bien. Meningitis estaría bien, ¿listo? Si quieren ser específicos para la duramadre, entonces utilizarán el término paquimeningitis. Y si quieren ser específicos para las leptomeninges, utilizan el término leptomeningitis. Entonces, paquimeningitis es duramadre, inflamación de la duramadre. Leptomeningitis es inflamación de la aracnoides y de la pía madre. Este primer contexto, entonces, para que lo tengamos presente, ¿listo? Con respecto a la nomenclatura que se utiliza para designar las inflamaciones, para designar las necrosis, bien sea el encéfalo y la médula, y de pues, las diferentes meninges, las inflamaciones de los diferentes meninges, ¿no? También recordemos que como se indicaba en patología general, pues en el sistema nervioso, el principal tipo de necrosis que ocurre es una necrosis de licuefacción. Esa necrosis de licuefacción obedece, pues, se presenta en un gran número de casos, pues principalmente por el contenido porcentual de lípidos y de líquidos. Es decir, el sistema nervioso tiene muchos lípidos y muchos líquidos, lo que lo predisponen precisamente a desarrollar este tipo de necrosis de licuefacción. Esa es la razón. Recordemos un concepto de anatomía general que mencionábamos también en la clase pasada. Recordemos que a nivel encefálico, la sustancia gris es la que está en la periferia, ¿sí? Como pueden ver, y la sustancia blanca está adentro. Ahí está la X. Mientras que a nivel medular es lo contrario. La sustancia gris va en la parte interna, formando una H, como se dan cuenta. Y la gris va adentro, formando una H. Y la blanca va en la periferia. Entonces, es lo contrario, ¿no? El encéfalo y el médula. Listo. Propiamente, pues hablando... Profe, disculpa, ¿cómo sería la malasia en la paquimeninge? ¿Paquimalacia? Sí, buena pregunta. Generalmente es un factor de confusión. En las meninges no hay necrosis de licuefacción, entonces no existiría, digamos, lo que uno podría llamar una
meningomalacia o paquimalacia o leptomeningomalacia, paquimeningomalacia, sí, se llamaría así, paquimeningomalacia, pero no existe, ¿listo? Por eso yo solo indicaba inflamación, ¿listo? Las meninges, inflamación, no ocurre necrosis de licuefacción, entonces la malacia no aplica, ¿listo? Ah, bueno, profe, gracias. Si pueden, ¿qué pasó? Si pueden ocurrir otro tipo de necrosis, como la necrosis de coagulación o la necrosis fibrinoide de la pared de los vasos, pero no la de licuefacción. Permítanme un segundo que se dejó de compartir, como que se apagó el computador. Bueno, unas particularidades entonces importantes que hay que mencionar con respecto a las infecciones bacterianas que ocurren en el sistema nervioso refieren pues principalmente a su origen. Normalmente entonces las infecciones bacterianas son secundarias. Eso quiere decir que siempre hay un órgano primario de infección. Entonces, o hay una infección del intestino, del pulmón o de la nariz o lo que sea, y esas bacterias que generaron un proceso de infección en ese otro órgano, posteriormente van a llegar al encéfalo. ¿Cuál va a ser la ruta más frecuente que tienen entonces esas bacterias de llegar al encéfalo? Por sangre. Esa es la principal ruta de ingreso de las bacterias en cualquier especie, por sangre. ¿Que se pueden haber otras posibles rutas? Sí. En su momento, cuando por ejemplo veíamos sistema respiratorio, mencionábamos que las bacterias podían pasar directamente de la parte dorsocaudal de la cavidad nasal hacia los bulbos olfatorios y el encéfalo sin necesidad de ir por sangre. Entonces, sí pueden existir otras formas, principalmente esa, a través pues desde la cavidad nasal hacia la parte pues, olfatoria del encéfalo y no pasan por sangre, sino simplemente las bacterias atraviesan la lámina cribiforme. Pero es poco frecuente, sin lugar a dudas, pues la forma más frecuente es la forma sanguínea. También es importante mencionar entonces la distribución y los modelos más importantes de infección. Entonces la distribución por lo general, como las bacterias llegan por sangre, es coherente pensar que a donde llegue la sangre en primer lugar, pues ese primer sitio va a ser el sitio pues inicialmente infectado, ¿no?
Entonces, ese primer sitio del encéfalo, que inicialmente es un sitio privilegiado porque pues recibe la sangre y sus nutrientes y la cosa, también va a recibir de primera las bacterias. ¿Y qué parte del encéfalo pues recibe inicialmente toda esa carga sanguínea con sus respectivas bacterias? Las meninges en principio. Entonces, la mayoría de infecciones bacterianas van a caracterizarse justamente por la inducción de una meningitis en primer lugar y posterior, o sea, ya después de la meningitis, de una encefalitis. Ese es como que el orden más frecuente, entendiendo pues la meninge como la primera parte, lo que se afecta en primer lugar. También ya vamos a precisar una parte dentro de lo que se refiere como tal a las meninges, pero por ahora destacar una particularidad del órgano. En términos generales, el órgano, digamos, no es un órgano muy supurativo, ¿cierto? No es un órgano como el músculo, no es un órgano como la piel, que ellos sí se caracterizan pues por exudar mucho pus. Uno, pues digamos, cuando hay unas infecciones importantes en músculo o en piel, pues la exudación de pus es bastante clara y son bastantes las cantidades de pus que se pueden generar, así como pasa, por ejemplo, en el útero, no así en la placenta, que es diferente, ¿no? La placenta al útero, no así en el encéfalo y en las meninges. Pues resulta que encéfalo y meninges son órganos que nunca van a caracterizarse porque se forme mucho pus, o pues por lo general no. ¿Y eso qué significancia tiene? Que entonces, usualmente, la mayoría de las infecciones de tipo supurativo, eh, uno no ve el pus macroscópicamente, ¿no? Uno va a ver sobre todo congestión y eso, cambios circulatorios, ¿no? Pero el pus por lo general no se ve macro, toca esperar micro pues a lograr verlo y caracterizarlo, ¿sí? Eso en primer lugar. Lo otro es que normalmente cuando se ve, como en este caso, fíjense entonces la presencia de leves cantidades de pus en los surcos. Entonces normalmente cuando se ve el pus va a ser en cantidades bajas. Uno en principio, digamos, cuando uno está como familiarizado con el tema de esas particularidades de órganos, pues puede darle poca importancia, pero es todo lo contrario. El poder visualizar el pus, así sea poquito, en sistema nervioso, pues va a tener una alta significancia, precisamente por el órgano, ¿no? Entonces siempre pues recuerden, ¿no? Hay tejidos que supuran mucho, hay otros tejidos que no supuran tanto, y esa diferencia hay que tenerla bien presente, ¿sí? Eh, Acá pues mencionamos algunos ejemplos de músculo, piel, eh, o el mismo útero, contrario, por ejemplo, a lo que pasa con la placenta o aquí con el sistema nervioso, donde podemos ver que es poquito el pus que se forma, ¿no? Eh, Uno de los mejores ejemplos entonces de infección del sistema nervioso lo vamos a encontrar en los casos de septicemias neonatales, para el caso de los bovinos y de los equinos, ¿no? De los potros y de los terneros, ¿no? Es uno de los casos más comunes que nos sirven para referenciar algunos aspectos importantes como los que hemos citado. Precisamente en las septicemias neonatales, pues siempre hay un sitio primario de infección, como lo tenemos pues los neonatos generalmente se infectan o por el ombligo, o por el intestino, o por el pulmón, o por infecciones maternas, o sea, estaban infectados desde antes de nacer, ¿sí? También ellos es bastante frecuente que desarrollen meningitis y encefalitis, y que macroscópicamente no se vea un exudado, pero microscópicamente sí se identifiquen las células inflamatorias. Bien.
Normalmente, pues ya ustedes saben que eso muchas veces depende de la bacteria y también depende del tiempo de evolución que tenga la lesión, pero normalmente ustedes saben que las bacterias pues normalmente van a caracterizarse por inducir una infiltración de neutrófilos. Con el tiempo, como todo órgano, con el tiempo esos neutrófilos pues se van a ir reemplazando por mononucleares. En, en, el, en el mejor ejemplo de la septicemia neonatal, o sea, infecciones bacterianas, sistémicas de neonatos, potros y terneros, vamos a tener que una vez se establece un proceso de septicemia, las bacterias llegan aquí al sistema nervioso central, pero también van a llegar a otros órganos. Y normalmente esto siempre se debe tener como bien presente porque normalmente un caso de un potro, un ternero con septicemia neonatal, no solamente va a tener signos neurológicos que corresponden a la meningitis y a la encefalitis, sino también van a tener otros signos como cojeras, porque pues las bacterias también llegan a las articulaciones, como enteritis, porque las bacterias también pueden llegar al sistema digestivo, etcétera. Como falla cardíaca, porque en algunos casos llegan al corazón y se quedan allí. Entonces siempre se debe entender el concepto de una infección bacteriana, por lo general dentro de un cuadro sistémico donde hay más de un órgano afectado. Es bastante común que pase de esa forma. También, pues, en el mismo ejemplo de los potros y terneros, vale la pena ilustrar mucho la relación con el estado inmunológico y con pues, la respuesta inmune de tipo humoral que ellos adquieren a través del calostro. Un segundito. Entonces ustedes saben que por pues todo este tema del tipo de placentación de las membranas que existen, ¿sí?, entre el flujo sanguíneo fetal y materno, que usualmente existen dos capas de epitelio, una de ellas es un endotelio, dos capas de tejido conectivo que separan entonces la circulación materna de la fetal. Es muy difícil que se transfieran anticuerpos entre la madre y el feto gestante. Eso hace que dependan mucho de la adquisición de anticuerpos durante el calostro y a través del calostro durante la lactancia en las primeras horas. Eso les va a conferir a los neonatos, potros y terneros una defensa humoral temporal, pero efectiva, mientras ellos pues, son capaces de madurar su propio sistema inmunológico, particularmente los linfocitos del linaje B. Pero cuando pues, los animales no consumen adecuadamente calostro, esa defensa humoral no existirá y existirá un estado inmunosupresor. En términos generales, las inmunosupresiones, bien sea porque no hay consumo de calostro, en este caso de equinos y bovinos, ¿sí?, o bien sea porque existe cualquier otro factor inmunosupresor, son factores determinantes primarios que van a favorecer la presentación de infecciones bacterianas. Bueno, también vale mucho la pena considerar otros factores inmunosupresores. Normalmente, digamos, es cierto que ese tema de no consumo de calostro pues es muy frecuente e importante, pero no es el único. Hay otros factores de inmunosupresión. Vamos a tener desde factores propios del individuo, como factores externos, como puede ser el estrés ambiental o el estrés de otro tipo.
Recordemos que en términos generales, cuando tengamos este tipo de eventos estresantes, eh, durante el estrés se liberan cantidades importantes de cortisol, y el cortisol es un factor inmunosupresor porque, pues como bien se conoce por fisiología, el cortisol lo que hace es, por un lado, inhibir la migración de linfocitos, por el otro genera muerte, linfocitos en órganos periféricos como base y ganglio, por otro disminuye su función, etcétera. Entonces esa es la razón, disminuye la maduración también dentro de los centros germinales, y pues muchas otras razones a nivel inmunológico que explican por qué el cortisol es tan importante inmunosupresor. Y el cortisol, pues siempre lo vamos a relacionar justamente con estrés. Entonces, se debe considerar de esa forma. Generalmente, en cualquier evento estresante, tiene la potencialidad de inducir inmunosupresión a través de la liberación de cortisol por parte de la corteza adrenal. Se puede ver en esta imagen, pues a propósito, la presencia de leves cantidades de pus que se acumulan en los surcos coronarios, ¿no? Usualmente es en los surcos donde se acumula, no en la circunvolución, sino en el surco, pues por gravedad, ¿no? Acá se muestran entonces dos imágenes. La imagen de abajo es una imagen normal. La imagen de arriba, pues es una imagen con una meningitis, ¿listo? Supurativa. Se puede ver ese material amarillento, ligeramente verdoso, que se deposita, fíjense, pues inicialmente en las meninges, y vale esta imagen para aclarar algo que pues ya vamos a recalcar también más adelante, la localización. Entonces dense cuenta eh, que el pus se empieza a acumular sobre todo en las regiones ventrales, ¿no? Y en las regiones caudales. Como habíamos dicho, pues las bacterias llegan por donde, pues con la sangre. Entonces, la sangre, pues inicialmente llega justo allí, a las regiones ventrocaudales, inicialmente. Entonces, justamente esas regiones ventrocaudales son las que primero se infectan, las que más se infectan, y en donde más pus uno va a ver. Aquí se ve mejor. Aquí se ve mejor, entonces las flechas negras muestran muy bien el acúmulo del pus como un material de coloración blanquecina, moderadamente espeso, que se acumula, fíjense, sobre todo en las regiones ventrales y caudales. Si ustedes miran, por ejemplo, ya las partes laterales o las partes más craneales, allí pues van a encontrar que casi no hay o no hay ese contenido. También es importante destacar que pues cada vez que ustedes ven pus, como se pueden dar cuenta, pues comúnmente indica un proceso inflamatorio, y pues nada, también van a haber pues bastantes cambios circulatorios, van a haber evidente congestión, incluso algunos focos hemorrágicos, como está acá señalado. Es importante también destacar que en términos generales las infecciones bacterianas pues van a inducir una respuesta de tipo supurativo. Bien. Esa respuesta de tipo supurativo, pues a nivel celular obviamente se caracteriza por la infiltración de neutrófilos, y esos neutrófilos pues son los que explican inicialmente la necrosis de licuefacción. Permítanme un momentico, permítanme 2 minuticos, 2, 3 minuticos y continuamos.
Bueno, mencionaba que la característica histológica de, de este tipo de infecciones bacterianas y los exudados purulentos refiere a la presentación de infiltrados de tipo neutrofílico. Muchos de esos neutrófilos pues empiezan a desarrollar cambios degenerativos con el tiempo, y esto obedece a que pues ellos, como generan una liberación enzimática inespecífica, esas enzimas que ellos liberan no solo destruyen a las bacterias, sino que también destruyen al tejido nervioso y se destruyen a ellos mismos. Por eso es que es como tan grave la connotación de que existan infiltrados supurativos justamente allí en el encéfalo, ¿no? El hecho de que sea tan inespecífica esa liberación enzimática y que muchas veces el daño que generan los neutrófilos termina siendo pues peor que el daño primario de las bacterias. Eh, Ahora, con el tiempo, ese componente de pus libre en el parénquima, pues se va a empezar a encapsular. En caso de infecciones graves, valga la aclaración. En caso de infecciones graves, pues esto se empieza a encapsular y empieza a formar tejido conectivo alrededor. Acá hay entonces que aclarar algo, ¿no? Recordemos que el tejido nervioso como casi no forma tejido conectivo. Entonces la cápsula de tejido conectivo que se está formando aquí, en lo que va a ser un absceso, va a ser una cápsula delgada. Entonces los abscesos del tejido nervioso son diferentes del resto de abscesos, porque por lo general pues va a pasar eso. Por lo general entonces van a tener una cápsula delgada. Aquí tenemos dos abscesos, entonces que lo que se quiere mostrar es que ellos son la consecuencia crónica de infecciones supurativas que en su momento fueron agudas. Miren, tenemos dos abscesos bien delimitados, y si ustedes miran el contorno, pues se puede identificar la presencia de una cápsula muy delgada. Característica del tejido nervioso, ¿no? Que él casi no forma tejido conectivo. Solamente como en estos casos, y eso que fíjense que es una cápsula delgada de tejido conectivo, y en algunos casos alrededor de los vasos sanguíneos, y ya no más. Pare de contar. ¿Eso qué connotación tiene? Pues que el hecho de que se forme un absceso, en teoría sería algo bueno. Primero porque, digamos, como que ante el pus que se está generando, y va a evitar que se riegue ese pus por ahí. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Como es tan delgada la cápsula, ese absceso se puede romper muy fácil. Es una particularidad del tejido nervioso, que los abscesos se pueden romper fácil, su cápsula se puede romper fácil. ¿Y qué pasa cuando se rompe un absceso? Entonces que se riega todo el pus nuevamente hacia los tejidos pues, periféricos, hacia el tejido nervioso periférico. ¿Sí? Particularidades propias del tejido nervioso. Por eso es que, por ejemplo, cuando una persona le diagnostican un absceso en el cerebro, la primera indicación es completo y absoluto reposo, evitar cualquier tipo de movimiento fuerte, evitar subir y bajar escaleras y todo ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algún movimiento brusco se le puede romper el absceso. Entonces entendamos los abscesos como consecuencias crónicas de infecciones supurativas bacterianas, ¿sí? Lo que en principio son encefalitis supurativas severas, con el tiempo pueden convertirse en encefalitis abscedativas, en abscesos, ¿no? Por definición, entonces un absceso lo entendemos como una lesión crónica, ¿no? Recuerden que hay unas cosas que sí o sí siempre son crónicas, como los abscesos, los granulomas y los tumores. Aquí entonces tenemos una lista de algunos agentes infecciosos de tipo bacteriano que pues, se presentan con frecuencia en animales domésticos, ¿sí? Tenemos el caso de Strepto, Staphylococcus, Corynea bacterium, E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, Troperella, Salmonella. Siempre recordando entonces esa posibilidad de que en caso de que la lesión sea severa,
se puede, y persiste en el tiempo, pues se pueda formar un absceso. En medicina veterinaria no son tan frecuentes los abscesos como en medicina humana. Cuando se han formado los abscesos, pues el objetivo es buscar que no se rompa la cápsula, que con el tiempo, que pasen las semanas, incluso los meses, y con el tiempo esa cápsula se engruese un poquito más. Aquí se puede ver entonces de una coloración un poquito más oscura de la cápsula, que ya se encuentra más engrosada en este caso de esta cabra, que afortunadamente no se rompió, y en el centro el contenido purulento. Recuerden que el contenido purulento con el tiempo se deshidrata, se seca, se hace compacto y miren, se solidifica. Eso, eso es una consecuencia, pues digamos, crónica dentro de la cronicidad, que ya uno sabe que representa un absceso. Bueno, bueno, tenemos el ejemplo anterior, el absceso que no se rompe. Sin embargo, a ver, es importante pues darle obviamente la connotación pues que corresponde, ¿no? Entonces, el hecho de que no se rompa no quiere decir que esto sea pues algo bueno y la cosa, digamos, es algo igualmente malo, porque pues, un absceso en el sistema nervioso es una estructura que está generando compresión sobre las estructuras cercanas, ¿no? O sea, digamos que sigue siendo malo, lo que pasa es que es menos malo que si se rompe. Perdón, un segundito. En la imagen de la izquierda, pues vemos un absceso en glándula pituitaria que se rompió. Y entonces se ve cómo el contenido purulento es capaz literal de regarse de una manera súbita y brusca hacia los tejidos, no sé, nerviosos periféricos, que incluyen como tal las meninges y el parénquima neurológico. Entonces, consecuencias del absceso, como se pueden dar cuenta, que se rompa, que sería como pues el más grave, o que se consolide, ¿no? Y persista como una lesión que genera compresión en estructuras cercanas. En este caso, un tallo encefálico, miren que la compresión la hace directamente sobre el cerebelo. Listo. Sobre eso, pues entonces hay una serie de modelos de infección que utilizamos como referencia, que obviamente, pues digamos, como se dan cuenta, anteriormente pues se plantea una lista de infecciones bacterianas frecuentes, pero cuando uno hace una pues, búsqueda un poco más completa, se da cuenta que solo si uno encuentra, pues buscando por especies, las cantidades de bacterias que uno encuentra reportadas son muchísimas, ¿sí? Entonces, pues se nos iría como que todo el tiempo castigando una, por eso uno utiliza entonces el modelo de infección para entender de manera genérica la mayoría de ellas qué comportamiento tienen en el organismo y particularmente en el sistema nervioso. El primer modelo de infección, ya que como justificando este tema preciso de los modelos, es el modelo de la Listeria monocitógenes, que pues es una bacteria gram positiva con forma basilar que se encuentra afectando animales domésticos, especialmente los rumiantes. Es una bacteria aerobia que se encuentra en el medio ambiente y en los alimentos que sirven o fuentes o materias primas de los alimentos que se utilizan luego para procesamientos comerciales.
Se caracteriza por inducir 4 cuadros clínicos bien definidos, la forma de encefalitis, septicemia, metritis y aborto. Listeria es una bacteria que, digamos, ha sido muy estudiada aquí, pues, entre otras por sus particularidades de termoresistencia, la capacidad de sobrevivir a condiciones ambientales, donde la temperatura es particularmente alta o particularmente baja. Particularmente es importante lo último, ¿no? Donde las temperaturas son muy bajas. ¿Por qué? Porque va a representar la capacidad que tiene la bacteria de sobrevivir a temperaturas de refrigeración o incluso de congelación. ¿Bien? Y por eso es que en algunos casos se encuentra la bacteria contaminando alimentos, como es el mejor ejemplo de los productos cárnicos y en menor medida de productos lácteos, la bacteria contaminando esos productos a pesar de que han sido, de que han cumplido todo el protocolo de la cadena de frío. ¿Sí? Entonces la bacteria sobrevivió todo eso. Que en este caso la cadena de frío es insuficiente para eliminar las contaminaciones alimentarias de la bacteria. La transmisión, digamos que principalmente, por decirlo de una manera sencilla, se da a través de lo que se come y de lo que se bebe el animal, la comida y el agua. Dentro de las comidas, pues se encuentran pues muchas fuentes potenciales. Dentro de las más comunes se tienen los silos y los henos, para el caso de los rumiantes. Hablamos de rumiantes tanto grandes como las vacas, como pequeños rumiantes, como las cabras y las ovejas. Sin embargo, pues es de aclarar que se ha reportado listeriosis en prácticamente todas las especies de animales, al menos de los domésticos, y una gran gama de los animales silvestres. Una particularidad es que se ha planteado pues desde hace unos años para acá, es la capacidad que tiene de proliferar la bacteria en medios fermentativos, ¿no? Entonces, por eso es que, digamos, eso explicaría, al menos parcialmente, por qué los silos pues, salen tan contaminados con listeria, precisamente pues, porque ellos en su almacenamiento sufren procesos de fermentación. La patogénesis, pues digamos, naturalmente ustedes han de entender que la especie más estudiada ha sido la especie humana y pues a partir de ahí se han extrapolado muchos datos a medicina veterinaria. Sin embargo, hay unas pequeñas diferencias, ni tan pequeñas, hay unas diferencias que vale la pena empezar a considerar. En el modelo genérico tenemos que ingresa pues, por vía alimentaria, ¿no? Por vía oral, los alimentos que se consumió, el heno, los silos, de pronto el agua, etc. La bacteria pasa por vía oral, esófago, estómago y llega al intestino. ¿Sí? En el intestino va a tener dos rutas importantes. Bueno, en el intestino infecta a las células epiteliales y tiene dos rutas. Ya ahorita vemos cómo las infecta. Entonces, la primera ruta es una ruta linfática. Acá sí no quedó como tan bien, pero sería algo así. En donde la bacteria sería capaz de infectar a los ganglios linfáticos mesentéricos, ¿cierto? Llegando a ellos a través de la linfa y posteriormente sigue su recorrido por linfa y llegará al vaso. Esa es una ruta estrictamente linfática. Naturalmente ustedes saben que pues a la larga la linfa termina en sangre, ¿no? Es decir, hay una bacteremia a final de cuentas. La segunda ruta pues es una ruta sanguínea en donde de manera primaria desde el intestino se va por vía porta y llega al hígado. Esa es una ruta sanguínea. Entonces aquí tenemos las dos rutas, la ruta linfática, ganglios y vaso, y la ruta sanguínea por vía porta hacia el hígado.
En cualquiera de los casos, pues la bacteria va a terminar en sangre. A veces se demora un poco más, si es por linfa. A veces se demora pues menos, obviamente directamente ya está en sangre cuando lo hace por vía porta. Y por sangre va a llegar a los distintos órganos y tejidos. Nuevamente, pues es necesario indicar que si bien la bacteria está en la sangre y la sangre lo tenemos pues prácticamente en todos los tejidos, la bacteria puede llegar a todos los tejidos, pero no va a infectar todos los tejidos del cuerpo, como suele pasar con cualquier organismo que haya vía bacteremia o viremia. En ese caso, pues nos vamos a enfocar particularmente en aquellos por donde existe un mayor tropismo, el tejido nervioso y los tejidos reproductivos, que incluye útero, incluye placenta. Esto mismo pues pasa en los animales domésticos, en los bovinos, y pues es una de las explicaciones del por qué pueden ocurrir abortos, ¿no? Tanto en la persona como en los bovinos. Entonces esa misma ruta la tenemos en los bovinos, ¿sí? ¿No? Importante que consideremos pues precisamente eso, la afectación neurológica y la afectación reproductiva. ¿Sí? En cuanto pues a los mecanismos que tiene de infectar a la célula epitelial, que es donde más se ha estudiado, y también de infectar a los macrófagos y a las células fagocíticas, pues tenemos que la bacteria tiene una forma muy típica. Acá el mejor ejemplo, tenemos que la bacteria ingresa por la superficie apical, forma una vacúola endocítica o fagosoma, y este fagosoma permite la multiplicación y supervivencia de las bacterias, como bien se puede ver. ¿No? Esto es muy importante porque normalmente esa vacúola endocítica o fagosoma debería fusionarse con los lisosomas para destruir a la bacteria, pero esta fusión no ocurre. La listeria evita que ocurra esa fusión con los lisosomas. De tal manera que la listeria queda como que dentro de esa vacúola y la utiliza como una forma de, de mecanismo para protegerse del sistema inmune. Entonces, esta misma formación de vacúolas y esta misma inhibición de la fagocitosis, donde se fusionen estas vacuolas con los lisosomas, va a ocurrir a nivel de los macrófagos, sobre todo cuando la bacteria llega al ganglio linfático y a partir de allí se disemina a otras partes, especialmente órganos linfoides. Entonces, esto mismo ocurre en macrófagos, ¿no? Entonces, la bacteria invade a esos macrófagos o fagocitos, que son lo mismo, eh, tengan o no tengan memoria, ¿no? Y va a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que obviamente los macrófagos con memoria inmunológica pues son mucho más eficientes y rápidos en el proceso de interiorización. El problema es que si tengan o no tengan memoria, o sea, profesionales o no profesionales, no la van a poder destruir. La bacteria evade ese escape del lisosoma, evita la fusión de fagosoma con lisosoma. Recientemente, pues traigo este artículo a colación para ilustrar las investigaciones fuertes que se han hecho a nivel celular, en donde se ha identificado una molécula que se llama la E-caderina. Pues si recordamos si recordamos histología, es una de las moléculas que hacen parte de las uniones intercelulares. Básicamente, este documento busca evidenciar cuál es el receptor que tiene la bacteria, ¿sí? Por dónde está ingresando y cómo podría entonces favorecer los procesos de lesión celular. Entonces aquí hay un concepto básico de histología a tener en cuenta. El concepto de las uniones intercelulares.
Uniones intercelulares, uniones celulares, mejor. Tenemos 5 tipos. Tenemos desde arriba hacia abajo la unión tight, que es la más fuerte. Luego la que le sigue es la unión adherente. Luego la unión gap, que es la más débil. Luego los desmosomas y abajo los hemidesmosomas. Entonces aquí nos interesan las uniones adherentes, que como recuerdan están constituidas pues, por una serie de moléculas que están vinculadas al citoesqueleto de las células, y una de ellas se llama la E-caderina. Entonces, resulta que la E-caderina va a ser aquella molécula que es reconocida como receptor. Miren la particularidad, que fue lo que cambió un poco el dilema de la fisiopatología celular, al menos en su fase inicial. Miren la particularidad que la E-caderina pues es una molécula de la unión adherente, entonces se encuentra es en la superficie lateral, no en la parte de arriba, no en la superficie apical, sino en la superficie lateral, o sea, al lado, no arriba, sino al lado. O sea, el receptor está en la parte lateral del enterocito. Esta molécula es reconocida como un receptor en la célula, la E-caderina es la que es reconocida como un receptor en la célula, y la molécula ligando en la bacteria se llama la internalina A. La bacteria tiene muchas moléculas de adherencia, tiene muchas internalinas, pero aquí la más importante es la A. Luego de que se adhiere y se interioriza gracias a la internalina, entonces la bacteria, como bien se mostraba ahorita, genera un proceso de multiplicación dentro de la célula y pues al final de la replicación bacteriana, un número importante de estas células bacterianas van a infectar a las células epiteliales vecinas, infectándola, acá sí se muestra bien, por la superficie lateral. Estas células, por lo general, tarde o temprano, usualmente más temprano que tarde, van a desarrollar procesos de muerte celular. Esos procesos de muerte celular van a ser incitados por la bacteria a través de estos factores de virulencia, de la hemolicina, de las hemolicinas y de la fosfolipasa. La hemolicina es un factor de virulencia, es una toxina que le permite generar daño en la membrana celular de cualquier célula. Curiosamente, eso de que dice hemolicina lo hace pensar a uno en glóbulos rojos y demás, y eso es cierto, pero in vitro, ¿no? Esta no es una bacteria que tenga una capacidad hemolítica de verdad en las células del tejido, una especie cualquiera. La fosfolipasa, como su nombre lo dice, lo que hace es metabolizar pues los fosfolípidos de las membranas celulares. Profe, qué pena. Es que Dime. me perdí. Me quedé en que el ligando endógeno el ligando de la bacteriano era la internalina A, y entonces, ¿qué pasa? Se une a la E-caderina. ¿Sí? Luego se mete en la célula. En la célula se multiplican las bacterias. Esas bacterias nuevas que se han formado salen a infectar otras células. En el momento en que salen a infectar otras células, causan muerte de esa célula de la que están saliendo. Esos son los eventos más importantes que ocurren en el proceso de infección epitelial por listeria. Listo, profe, gracias.
Esto entonces es algo que se ha trabajado particularmente en medicina veterinaria, que pues, ha servido como soporte para justificar otras posibles rutas de infección. Em, que es la posibilidad de que la bacteria llegue al sistema nervioso, no necesariamente por sangre, sino por nervios. Algo que en principio se sale como de las ideas clásicas, pero es muy posible que ocurra. Si bien no está del todo probado, hay bastantes argumentos que sostienen esta hipótesis. Aquí entonces tenemos que la propuesta de patogenia sería la siguiente. Sería que el animal se come entonces el heno contaminado. Ese heno o el material pues, alimenticio que corresponda puede generar ligeros traumatismos en la mucosa oral, en la mucosa faríngea. ¿Bien? La bacteria aprovecha esos sitios de traumatismo, aprovecha esas erosiones, esas úlceras, y la bacteria se queda allí, adherida a esos sitios de cavidad oral. Entonces, fíjense que en este primer escenario ya hay diferencias, porque a diferencia del modelo clásico, donde la bacteria se va derecho hasta el intestino, en esta propuesta de modelo de infección, la bacteria se queda en cavidad oral, en los sitios donde hayan heridas, principalmente, o úlceras o similares. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La bacteria se queda donde hay la herida, pero no va a buscar los vasos sanguíneos, sino va a buscar los nervios. En esta región del sistema digestivo, pues la mayor parte de los nervios derivan de las ramas del nervio trigémino. Entonces, esto empieza a justificar por qué cuando hacen PCR del nervio trigémino y del ganglio trigémino, encuentran pues con una importancia, con una frecuencia importante, material genético de la bacteria. Entonces sí empieza a haber evidencias de que la bacteria está en los nervios. Claro, eso no es un argumento todavía suficiente, hay que complementarlo, pero entonces sí, si uno pues, sigue cuál es la llegada del nervio trigémino, que están sus tres ramitas, entonces fíjense que el nervio sigue con uno solo, hace sinapsis acá en el ganglio, y sigue hasta el tronco encefálico, ¿no? Y específicamente, digamos, o bueno, antes de, sería bueno entonces en este punto aclarar que la mayoría de los pares craneales pues justamente conectan con el tronco encefálico, ¿sí? Especialmente con el puente. Por eso es que esa región es tan importante como una región moduladora de pares craneales. Y efectivamente el ganglio trigémino pues desemboca allí, o bueno, conecta allí con el encéfalo, y por eso es que se ve tan frecuente, bueno, por eso es que se propone la alta frecuencia de lesiones justo en esa región. Y es cierto, digamos que en esa región ocurre con mayor frecuencia la presentación de lesiones. Bueno. Aquí simplemente se quiere mostrar que existen unos factores de virulencia que actúan sobre el epitelio. Entonces tenemos las fosfolipasas y tenemos la listeriolizina. Son factores de virulencia que permiten la inducción de muerte celular, particularmente de los epitelios, y por ende llevan a un debilitamiento de ese epitelio y a la pérdida del mismo a manera de erosiones o úlceras. Eso le permitiría a la bacteria llegar al tejido conectivo que está debajo de ese epitelio y alcanzar los axones.
Esa sería la propuesta. Perdón. Ay. En cuanto a las lesiones macroscópicas, pues bueno, a ver. Hay que hacer honor a la verdad y la verdad es que la gran mayoría de casos de listeria no van a haber lesiones macroscópicas, ¿no? O por lo menos no específicas. Es decir, que el mayor número de casos se van a ver como encéfalos normales, ¿sí? Eso es como lo que hay que aclarar como para saber frente a que uno pues, se puede encontrar cuando examina este tipo de tejidos, ¿sí? Se describen cambios, por ejemplo, inespecíficos, sobre todo de tipo circulatorio, como congestiones multifocales, pero esas congestiones pues no tienen nada de específico, pero pues nada, ¿sí? Y en algunos casos, donde sí se presentan lesiones, digamos que lo más frecuente es que las lesiones pues sean menores, sean discretas y a veces sean muy difíciles de identificar. Vemos entonces, bueno, en la imagen de la izquierda la congestión, en la imagen de la derecha vemos acá unas pequeñas áreas de una coloración más oscura que tienen una morfología lineal muy pequeñas. Y realmente sí, por lo menos acá en nuestro medio, en la mayoría de los casos, cuando se logra reconocer una lesión, son lesiones así, bien discretas, muy pequeñas. Estos foquitos de coloración oscura pequeña corresponden a procesos de inflamación y de necrosis. Y digamos en este ejemplo, este es un buen ejemplo, dice, uno puede ubicar la inflamación en la sustancia blanca, entonces del encéfalo, pues lo llamaría correcto una leuco de blanco encefalitis. Y si es una necrosis, que también la hay, una leucoencefalomalacia. La imagen de la izquierda, ya la vemos a mayor aumento, evidencia sobre todo los procesos microscópicos de inflamación y necrosis. La inflamación que predomina en las fases agudas es de tipo supurativo con neutrófilos y ya en las fases más avanzadas predomina un componente mononuclear, donde hay células plasmáticas, linfocitos y macrófagos. En la imagen de acá, lo que está señalado a la izquierda con las letras P y C son las inflamaciones. Entonces es una inflamación que se localiza alrededor de la microvasculatura, esa es la posición más frecuente, y con la flecha negra, pequeñita, en la izquierda, se señala necrosis. En este caso, una necrosis del encéfalo, o sea, una encefalomalacia, que se distingue, pues, obviamente por todos los hallazgos que se identifican de la necrosis, pignosis, cariorrexis y demás, pero particularmente por la presencia de abundantes macrófagos, como se ve aquí a la derecha, macrófagos que tienen un citoplasma de características translúcidas y vaculados. Estos macrófagos se llaman macrófagos de Gitter, como está ahí escrito. G-I-T-T-E-R. Son macrófagos que provienen de monocitos sanguíneos. Bueno, es una forma de compensación del cuerpo ante este tipo de lesiones necrotizantes bastante marcadas.
Y bueno, finalmente dentro de los signos clínicos que se pueden documentar, pues era lo que les decía, si nosotros nos ubicamos eh, en, en el encéfalo, en el puente, ¿cierto? En el tronco encefálico, que es justamente donde llegan la mayoría de los pares craneales, pues es muy posible que la mayoría, bueno, un porcentaje importante de casos, por lo menos, manifieste signos neurológicos relativos, pues precisamente a lesión de pares craneales. Algunos de ellos, pues, se documentan bien. En este ejemplo es una cabrita que pues prensaba el alimento y la cosa, pero no lo podía deglutir, ingresar a la cavidad oral y ni deglutir. Y eso se acompañaba adicionalmente por caída del alimento, con que lo cogía y lo dejaba caer. Entonces hay una pérdida de tono de la musculatura de la unión mucocutánea labial. Que estas son ramas del facial, ¿no? Que todo empieza como a enlazar hacia una idea de pares craneales, ¿no? Miren las lesiones macroscópicas tan discretas que tuvo esa cabra. Eran punticos, literal, chiquitos, no más, de color negro, son todos estos. En este caso se ejemplifica muy bien bueno, un bovino que no puede retraer la lengua y tiene una salivación pues incrementada y además pérdida de tono de la musculatura intrínseca de la lengua. Yo, como les decía, entonces, pues, si lo desean, voy dejando algunos vínculos para que ustedes los vayan mirando. Si hacemos el ejercicio con este caso, entonces, hagámoslo en un momentico. Bien. Entonces tenemos acá el ejemplo de este bovino que inicialmente eh, tiene ladeo evidente de la cabeza hacia el lado izquierdo y disminución del reflejo de amenaza, ¿no? Que es un cambio clínicamente bilateral. Se ve también la protrusión de la lengua con pérdida evidente del tono de la misma y no hay ninguna oposición cuando él la jala para retornarla a su posición normal. Y no que queda, pues de hecho quedó más afuera. Y también hay pérdida de tono muscular de la región de la mandíbula, como se dan cuenta. Miren la facilidad, algo que usualmente no pasa, con la que él puede ejercer ese tipo de movimientos de la mandíbula, ¿no?
También es evidente, a propósito de la caída de las orejas, lo mismo, por la disminución del tono muscular de esa región, los músculos periauriculares. De manera bilateral hay un mal reposicionamiento de los ojos con respecto a la posición de la cabeza, mas sin embargo persiste la sensación de estímulos nociceptivos, pues, el dolor, todavía hay sensación de dolor. Ven la pérdida de tono de la musculatura relacionada a las orejas están caídas. Es evidente, y pues nuevamente el tema de la protrusión lingual, el mal posicionamiento de los ojos de acuerdo a la posición general de la cabeza. Bien. Camina en círculos siempre hacia el mismo lado, si se dan cuenta, a pesar de que intenta que haga caminar para el otro lado, no lo logra, siempre es hacia el mismo lado, en este caso hacia el lado derecho, con los cambios ya mencionados. Y no camina hacia el otro lado, no se devuelve, siempre es para el mismo lado. Bien. En algunos momentos de la marcha, por momentos desplaza de manera normal algunos de los miembros sobre su cara dorsal, y creo que ya eso es como lo relevante. Ahí está como lo desplaza los anteriores. En la página entonces que les mostraba yo la Universidad de Cornell, y de todas formas yo les dejo algunos vínculos en las presentaciones para que pues vayan viendo. Realmente este recurso es muy útil, ¿sí? Es un recurso complementario que sirve bastante para hacer una adecuada correlación clínica y patológica de las diferentes patologías, varias patologías neurológicas que afectan a los animales domésticos. En esta segunda parte de la clase, lo que nos queda, pues corresponde la exposición de Angélica y Daniela. ¿Están presentes? Sí, profesor, un segundito y listo. Profe, ¿existe algún tipo de tratamiento para la listeriosis? Sí, existen unos protocolos de antibióticos, pero desconozco su efectividad. Digamos que eso sí, para que le digo mentiras. Sí conozco una persona que ha manejado casos aquí en la sabana. Le podría preguntar y para la otra semana le podría tener razón, que también me genera curiosidad de cuál es la efectividad de estos tratamientos. Listo, profe, muchas gracias. Profe, ¿ya puedes ver las diapositivas? Sí, perfecto. Vale, listo. Entonces nosotros vamos a exponer disentería porcina, mi compañera Angélica Benítez y quien les habla, Daniela Grajales. Bueno, vamos a empezar con la etiología. El género es Branchispira, especie Branchispira iodocyantidae. Esto es una bacteria anaerobia, gram negativa, móvil. Mide aproximadamente de largo de 8 a 10 micrómetros y de diámetro de 0.3 a 0.4
micrómetros. Tiene de 14 a 18 flagelos periplasmáticos. Esto le ayuda a su movilidad. Es helicoidalmente enrollada, o sea, tiene forma de espiral y es tolerante al oxígeno. Bueno, ahora vamos a hablar de los factores de riesgo. Uno de los factores de riesgo es la higiene. Cuando no se hace una buena higiene, esta bacteria se puede proliferar más rápido. Entonces, estamos ahí hablando de la higiene de los animales, de los comederos, de los bebederos, de todos los utensilios que pues se manejan. El exceso de existencias quiere decir que hay muchos animales pues, en una zona y pues el confinamiento hace que también pues, la bacteria se prolifera más rápido. Y, transporte, pues el transporte también cuando no se tiene pues una muy buena higiene y sus implementos de bioseguridad, pues ahí está también la bacteria. Se contamina. También las bajas temperaturas, porque esta favorece la reproducción de la bacteria. Están los reservorios, que en este están los roedores, los cerdos silvestres, las aves, entre otros, que pueden contaminar de granja a granja cuando ellos portan la bacteria. Están las aguas recicladas, que quiere decir que pues ellos reciclan el agua y el agua puede estar contaminada pues, con esta bacteria y van y limpian los comederos, los bebederos y pues la bacteria pues se va, pues bueno, va a estar ahí. Están los pozos donde los cerdos muchas veces lo sacan y esos pozos de lodo pueden estar contaminados y ellos pues van y se revuelcan y pues la bacteria los va a contaminar. Están las heces, pues las heces de los cerdos y de las aves que pueden estar contaminadas y pues por ende ellos contaminar. Los cerdos que están recién adquiridos tienen que entrar en cuarentena por lo menos de 3 semanas para evitar que esta bacteria ingrese a los otros animales. El estrés por la comida que se le hace el cambio, por el estrés por estar en contacto con otros animales, puede también que esta bacteria ingrese a ellos. Los factores dietarios, porque la microbiota se ve afectada y pues como tal la bacteria va a entrar. Las personas y los carros, cuando no se tiene una bioseguridad y una higiene pues adecuada, por ende puede entrar ahí. Bueno, la epidemiología, entonces, afecta a porcinos, a cerdos domésticos, mortalidad en la tercera semana posinfección, una mortalidad de hasta el 30%, depende de la virulencia de la cepa. El periodo de incubación varía, pero digamos que se ha estimado en promedio de 10 a 14 días. La enfermedad aparece más o menos 7 días después de que se posinoculación, pero las heces pueden tener espiroquetas 1 o 4 días antes de presentar síntomas los cerdos. Bueno, en esta imagen, bueno, tenemos de todo un poco, entonces el agente etiológico claramente que ya dijimos que es Branchispira, Hydrosynteri, los factores de virulencia como proteasas, hemolicinas, LPS y otros. También digamos que entonces el ambiente de crecimiento en temperaturas bajas sin presencia de heces. También hay factores que digamos promueven la replicación de la bacteria, como es el estrés en los cerdos, debido a veces que aquí hay muchos cerdos en un solo espacio, o porque los cambian de lugar, o porque los mezclan con otros animales, o les cambian la comida, o no hay un buen manejo. También hay que tener cuidado con todo lo que sea bioseguridad, con el aseo, con la desinfección de los sitios, porque si no, la contaminación pues va a ocurrir. También hay unos factores de manejo como lo es todo adentro o todo afuera, que es cuando después de que un lote ya digamos está listo para la venta, sale del espacio donde está el
espacio lo dejan libre, le hacen aseo, lo desinfectan y lo dejan patógeno que esté ahí. Y luego sí entran un nuevo lote de cerdos. También hay los sistemas de adoptan, si es en ciclo cerrado, o si es por sistemas multisitio. Entonces, en unos, pues, la entrada de la bacteria es, digamos, es más probable, pero en otros también es más persistente, ¿no? Como en los sistemas multisitio. Bueno, no sé si sepan, pero bueno, ciclo cerrado es un sistema que todo el ciclo ocurre en un mismo lugar, ¿sí? Y los multisitios es que hay diferentes sitios donde ocurren las etapas de la producción. Bueno, también entonces, como decía mi compañera, la dieta, se han hecho varios estudios acerca de la composición. Al parecer las dietas altamente digestibles ayudan a que la bacteria no prolifere y al contrario, las dietas poco digestibles o de alta energía favorecen que la bacteria prolifere. También están los vectores, como son los roedores, las aves, los insectos, animales domésticos que pueden, pues, con sus heces transmitir y la bacteria, digamos, de granjas a granjas, de unos espacios a otros. Bien, la fisiopatología. Entonces, en la fisiopatología tenemos que es entrada fecal oral. La bacteria sobrevive al ácido del estómago y pasa por el intestino delgado. Y va a llegar a hacer adherencia en las mucosas del intestino grueso, en el colon. Acá entonces se produce esta bacteria tiene, digamos, varias formas de afectar. Entonces, digamos, la virulencia. Su membrana es una membrana, de polisacárido, es una membrana que actúa, digamos que tiene una endotoxina, ¿cierto? Y esta activa la producción de citoquinas y eso hace que se desencadene una respuesta inflamatoria en la mucosa. También activa el factor de necrosis tumoral, entonces eso va a hacer que se genere trombosis vasculares y, bueno, necrosis en los tejidos. También induce una acción citotóxica. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una proliferación de las criptas, entonces hay un exceso de producción de musógena por parte de las células caliciformes. Esto ocurre más o menos, esa expulsión de mucina más o menos ocurre en los primeros 3 días. Eso genera que haya una dilatación en las criptas por la acumulación de esa mucina. Más o menos como al 5.º día después de la inoculación, también hay una hiperplasia de las células caliciformes. Y entonces se genera, pues, la inflamación, todo esto va a generar enteritis catarral o mucohemorrágica. También la necrosis va a generar desprendimiento del epitelio, va a haber una inflamación de la lámina propia y de la mucosa intestinal, y finalmente se va a generar la diarrea por mala absorción, debido, bueno, a la pérdida masiva de sodio, de cloro y de agua, que es muy importante en los cerdos, ya que en esta especie es el lugar donde ocurre la reabsorción de agua y electrolitos. Bueno, respecto a las lesiones macroscópicas. Entonces, bueno, acá vemos a los cerdos que tienen una clara, digamos, diarrea que es mucohemorrágica. Y a la derecha podemos ver un colon, donde podemos ver que hay esta mucosa hiperémica, se aumentan, digamos, hay aumento en los ganglios. Hay el exudado que es digamos, rico en moco y fibrina. También hay
congestión. Cuando las lesiones son más crónicas, entonces también se puede observar una necrosis. Acá, bueno, tenemos otras imágenes del colon, donde podemos ver las características antes mencionadas, hemorragia, exudado fibrinoso. Digamos que las lesiones se muestran, son focales, se observan en las colon. Bueno, ahora vamos a hablar de las lesiones microscópicas. En la 3 podemos ver que la lápida existe de forma variable. Hay un lado de un trófilo. Se puede evidenciar que pues hay hemorragia multifocal y las criptas están distendidas con moco y necrosis. En la cuarta podemos mirar que se ven muy bien las croquetas. Bueno, en esta también, en la primera que se ve al lado izquierdo, se pueden ver las espiroquetas muy bien. Y en la siguiente se ve el alargamiento de las criptas, hemorragia, secreción mucosa abundante, disminución de las microvillosidades, disminución de orgánulos y ya. Bueno, dentro de los métodos diagnósticos, entonces, encontramos el cultivo. Este, pues, bueno, es muy utilizado y funciona muy bien. Es aislamiento bacteriano y digamos que también permite varias cosas como, por ejemplo, evaluar la sensibilidad a antibióticos a través de la prueba MIC. Tiene buena especificidad y buena sensibilidad. También por medio de pruebas bioquímicas se pueden identificar las especies. Entonces, normalmente se utiliza el indol y la hidrólisis de hipurato. También por medio de tinciones se pueden identificar las espiroquetas. Se utiliza una tinción como la tinción argéntica. También se utiliza inmunohistoquímica. Bueno, como pruebas moleculares, pues encontramos la PCR, en donde pues estas son, digamos, pruebas muy rápidas y fáciles de desarrollar y permiten, pues bueno, hacer la amplificación de genes específicos. Ahora les voy a contar uno. Por ejemplo, en esta enfermedad es muy utilizado que utilizan la PCR para el gen NOX y luego hacen una secuenciación genómica y esa se considera la prueba de oro para la caracterización de las branquioespiras. Las pruebas serológicas como el ISA y BX pues no son muy utilizadas, no son muy comerciales, no tienen una gran especificidad. La prueba, la hibridación in situ sí se utiliza y es bastante funcional. Ayuda muchísimo a identificar agentes infecciosos o no. Y diferencia entre las especies patógenas y no patógenas. Ok. Y finalmente, bueno, la histología que tampoco tiene una muy buena especificidad. Bueno, acá como tal tenemos los signos clínicos principales. Como pueden ver, se presenta anorexia, apatía, diarrea mucohemorrágica, deshidratación, debilidad profunda, depresión, emanciación y muerte. Pues cuando ya llega a ser muy grave, pues se produce la muerte como tal. Entonces, como control, tenemos control de roedores y paunaje, limpieza y desinfección,
no mezclar animales, ni, digamos, ni porcinos con otros porcinos, sino primero se entran en cuarentena si se van a mezclar, y segundo, no tener contacto con otros tipos de animales, porque pues también se pueden contaminar. Disminuir el tráfico peatonal y vehicular, pues porque ya que si no se maneja una bioseguridad pues alta, se puede llegar a contaminar pues el predio como tal. No hay vacunas eficaces hasta el momento, porque hay unas que, pues, o sea, hay algunas que, eh, como te digo, hacen, es para una cepa especial, pero no para otra cepa. Entonces no, pues no es muy eficiente. Y el otro método son los antibióticos. Bueno, de los antibióticos que más utilizan son las cloromutilinas, donde está la timulina y la valnemulina. También utilizan, bueno, esos son, en realidad, son semisintéticos. También se utilizan macrólidos como tirosina y la tibalosina, y la licomicina. Digamos que la aparición de nuevas cepas, y eso es lo que no ha permitido tampoco que se genere una vacuna muy eficiente para ayudar con el control de esta enfermedad, que se ha reducido la susceptibilidad de varios de estos antibióticos. Entonces, bueno, hay que investigar para conseguir otras opciones para tratar esta patología. Listo, profe. Bien. Bueno, ¿cuáles son los dos preguntas? La primera es ¿desde qué edad se suelen afectar, en qué rango etario se suelen afectar estos animales? ¿A qué edad afecta la disentería porcina? Sí, bueno, dentro de lo que leímos, entonces dice que no hay una específica, puede afectar en todas, pero es más común en las edades las etapas terminales las etapas de reproducción, ya finalizando. Sí, digamos que es más común en esas etapas. Sin embargo, pues sí sería conveniente de pronto aclarar que animales muy jóvenes realmente no se afectan con esto, no se afectan de braquispira. Digamos que normalmente el rango inferior, como el del punto de corte, es desde 3 a 5 semanas, lo más temprano. ¿Listo? Menos realmente no se presenta, ¿no? Entonces ya de menos de 3 a 5 semanas ya se sugiere considerar otras causas, ¿listo? Bien, consideran entonces que se afectan animales de ese rango etario. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? ¿Qué otras enfermedades pueden considerarse como causales de este tipo de síntomas, particularmente entéricos, y de estas lesiones también intestinales? Sí. Pues, sinceramente, no lo investigamos, pero... La pregunta es, a ver si me entiendes, listo. Sabemos que, por ejemplo, animales de las 3 primeras semanas, no, ¿bien? Entonces, causas de diarrea sobre todo diarrea sanguinolenta en animales jóvenes, como pueden ser coccidias o Clostridium, pues sí, ya no. La pregunta sería, ¿cuáles son las causas de diarrea en cerdos mayores? Además de braquispira. Te recuerdo de la que... a ver. No sé si qué. No sé si recuerden.
la última exposición de Nicolás y Jorge. ¿Y recuerdan de qué hablaron ellos? No, profe. ¿Qué patología expusieron ellos? ¿Perdón? ¿Qué patología expusieron ellos? Bueno, entonces lo van a revisar, bueno, van a revisar qué expusieron ellos, qué diagnósticos diferenciales en su momento se mencionaron, que a propósito pues coinciden, ¿listo? Vale, ¿Listo? Bien, queda entonces de tarea. vale. Bueno, entonces al comienzo del jueves les pregunto estas cositas pequeñas, unas dos que quedaron por ahí y listo. Nos veríamos entonces el día jueves. Que vaya muy bien. Aprovechen mucho el tiempo en estos días. Nos vemos el jueves a las 8. ¿No? Vale, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.